reflexionando. La geopolítica es una ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los mismos. Y se relaciona la población con el territorio y el gobierno. ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinan? ¿Cómo está esta definición? ¿Está bien o está mal? ¿Cuál podría ser un límite de esta definición? A ver, yo no puedo leer. Me van contando. Rápidamente voy Sí, eliminando. profesor. Yo creo Sí, que de nuevo el problema como ciencia, porque implica que hay proporciones medibles y da hasta cierto punto un curso para poder llegar a resultados determinados, lo cual creo que persiste en el error anterior. sí. ¿Y qué más? Está bien tu crítica. ¿Qué más? Ahora sí, esta parte la puedo compartir. Después vamos mejorando la presentación, la parte final, porque es superposición de mapas y no sé cómo hacer. La superposición, ¿cómo la vamos a ver en Google Meet? A lo mejor deberíamos utilizar Zoom. Ojo, miren, ¿se ve? Sí, profesor. Primera definición. A ver, la geopolítica es una ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos. Sucesos políticos, pero que se relacionan con población, territorio, gobierno. ¿Es suficiente? Vamos con otra definición, a ver qué opinan. ¿Qué es la geopolítica? El estudio del Estado en su contexto geográfico, con la finalidad de entender políticas de potencia y la naturaleza de las interacciones estatales. ¿Cuál es el problema con esta definición? A ver, miren ahí. Geopolítica como ciencia. Quien pertenece a la escuela francesa ya no estaría de acuerdo. No es una ciencia exacta. Joaquín, según la escuela francesa, no es propio una ciencia. No es una ciencia. Punto número uno. Ahora vamos a ver por qué. Dentro de unos minutos. No es una ciencia, pero ahí se afirma. Es una ciencia. ¿Se ocupa de qué? Nexos causales que relacionan el territorio con los sucesos políticos. Capacidad predictiva, eso está bien, ¿verdad? Pero miren los nexos, población, territorio, gobierno. Solo gobierno no está bien. Segunda definición, estudio del Estado. Solo el Estado estudia la geopolítica. No existe, por si acaso, la geopolítica de las mafias, de la droga. Entonces, qué raro, ¿no? No es el estudio del Estado en su contexto geográfico. Eso lo ha sido cuando surgió como una disciplina a mediados del siglo XIX con Kielen, Rudolf Kielen, un sueco, y se desarrollaron las teorías organicistas del Estado, es decir, inicialmente la geopolítica de qué se interesaba, sí, en el siglo XIX, ojo, de qué se interesaba. El funcionamiento del Estado, teoría organicista. ¿Qué quiere decir? El Estado se compara con un ser vivo, tiene órganos, sangre, arterias, cerebro. Nace, crece y muere. Ojo, sí, en el siglo XIX. Vamos con dos pesos pesados. Empecemos con John O'Loughlin, irlandés. Según este profesor, existen tres definiciones de geopolítica. ¿Por qué? Hay que considerar la geopolítica como dimensión geográfica de la política exterior, la vincula con relaciones internacionales. La geopolítica de cada país y la geopolítica crítica, la francesa. Vamos a ver. Dimensión geográfica de la política exterior. ¿Qué quiere decir? La geopolítica sirve para identificar, ojo, ¿qué? Variables. Variables que tienen que ver con qué? El territorio,
homogeneidad, dishomogeneidad, heterogeneidad, recopilar datos. Ojo, recopilar datos para analizar una situación. Entonces, es un estudio de qué? Localización de los pueblos y de la heterogeneidad, distribución de la diversidad. Interesante. Otra definición de la geopolítica. Cada país tiene su geopolítica porque quiere lograr sus objetivos en base a una estrategia. Ok. Finalmente, ¿qué es la geopolítica crítica? Que tiene que ver con la escuela francesa. La escuela francesa es geopolítica crítica. Geopolítica como herramienta del poder que sirve para interpretar las estrategias y los objetivos reales de los actores políticos a través de lecturas, análisis alternativas. Interesante. ¿Cuál es la característica en común en estas tres definiciones? De O'Loughlin, que prácticamente hace referencia a tres vertientes de la geopolítica. A ver, chicos, ¿cuál es la característica en común? ¿Qué opinan? Y aprovecho para cargar las lecturas en el Drive mientras están pensando un poco. A ver, ahí están. Sí, se está copiando. A ver. Podría ser, por ejemplo, profe, que va a depender de cada país su situación. Más bien, vamos a ver. Depende de cada situación, de cada país y con qué se relaciona. Mira ahí, dimensión geográfica de la política exterior. Geopolítica de cada país, geopolítica crítica, instrumento del poder. Renzo, a ver, ¿qué dices tú? Sí, profesor. Creo que vemos dos cosas en común y la primera creo que es intereses nacionales y por otro lado, como dicen mis compañeros, localización, geolocalización. David, ¿qué más? Gracias, Renzo. A ver, David. Creo que, o sea, si bien queda más de forma explícita en la geopolítica crítica, desde el inicio hay cierta relación entre la gestión y comprensión de tu territorio y su relación con el poder, tanto como su dimensión interna como externa. Ojo, ¿se han dado cuenta que se considera más la dimensión externa? Dimensión geográfica de la política exterior. Geopolítica de cada país para lograr objetivos a nivel internacional. Se quieren llevar adelante los intereses internacionales en la arena internacional. Geopolítica crítica para entender la voluntad y los objetivos del otro. Interpretación de las posiciones oficiales de los países. Chicos, estas definiciones toman en cuenta solo la dimensión exterior, la política exterior, la externa. No está bien, porque existe también la geopolítica interna, pues, el no. Y no es solo una herramienta de política exterior, no. Otra definición, a ver, John Agnew, siempre un británico, otro profesor. La geopolítica es el examen de los supuestos, clasificaciones, explicaciones geográficas que participan en el diseño de la política mundial. Es un super mega turbo floreo. ¿Qué quiere decir? Puro floro. El examen de los supuestos, clasificaciones y explicaciones geográficas que participan en el diseño de la política mundial. No he dicho nada. Lo siento mucho. Interesante su definición. ¿Y qué nos dice John Agnew? La palabra ha sido utilizada a partir del siglo XIX. No, se va a ver tú, peor. Pero los rasgos conceptuales remontarían a siglos anteriores. Y por eso sería posible hablar de la geopolítica del Imperio Romano.
quien pertenece a la escuela francesa se siente mal a escuchar esto. No existe, según nuestro punto de vista, la geopolítica del Imperio Romano. No existe. Así como no existe la geopolítica de una dictadura, del fascismo. En el caso del nazismo no existía la geopolítica, era la geopolítica, un arma de propaganda, una pseudociencia, no se confundan. Entonces, ojo, John Enyo habla de 4 niveles: mundial, internacional, regional, nacional. De estas supuestos, clasificaciones y explicaciones que tienen que ver con el diseño de la política mundial. ¿Por qué se puede criticar la definición de Enyo? A ver, vamos. Punto número 1. La geopolítica ha tenido importancia desde ¿hace cuándo? ¿Cuánto tiempo? Mediados del siglo XIX, cuando el mundo se ha percibido como un conjunto único y se han desarrollado los medios de comunicación. Por lo menos, chicas, chicos, hay que tomar en cuenta los caracteres móviles de Gutenberg, pues, ¿ok? La imprenta. Pero sobre todo, telégrafo, radio ni hablar, televisión, ahora internet. ¿Y por qué? Porque el mundo se tenía que pensar como un conjunto único. No podemos hablar de geopolítica, interacciones geopolíticas, antes que el mundo no se conectara prácticamente. Ojo, ha sido necesario el desarrollo de los medios de comunicación que conocemos, los masivos de hoy. Ejemplo, aquí están. Me dirán, ¿por qué? Ahora llegaremos a esto. Y ojo, porque el discurso que yo estoy llevando adelante es un discurso crítico, ¿verdad? ¿Un discurso crítico en qué sentido? Chicas, chicos, no existe una definición consensuada de geopolítica. No estamos de acuerdo en términos académicos. En el mundo académico hay diferentes vertientes. Hay académicos que afirman que la geopolítica es una ciencia perfecta. Yo he colgado unas lecturas, deberán leer, por ejemplo, Duran Abad, que ha elaborado y perfeccionado el método analítico. Está muy bien las variables que él considera, sin embargo, que afirma que la geopolítica es una ciencia. Según la escuela francesa, no lo es. Lo vamos a ver dentro de unos minutos por qué no lo es. Entonces, ojo, como yo sigo la escuela francesa, daré un cierto tipo de enfoque. Eso no quiere decir que la escuela francesa sea la mejor, que sea la principal. Es una de las varias escuelas que hay. Entonces quiero que conozcan este tipo de enfoque, porque encontrarán muchísimos libros como los que yo tengo acá, que hacen referencia a la geopolítica como una ciencia, una disciplina. Y según la escuela francesa, no lo es. No es ni una ciencia, ni una disciplina. Y no se puede hablar de la geopolítica del Imperio Romano. No se puede hablar de la geopolítica del Imperio Chino. No. ¿Por qué? El mundo tenía que estar conectado, punto número 1. Punto número 2, necesitamos de los medios de comunicación masivos. Y ahora verán el por qué. En esta lámina van a encontrar las fechas relevantes, los años relevantes con relación a la evolución de los medios. Ojo, entonces, ¿qué es la geopolítica? Vamos a la definición de la escuela francesa. Y ahora se van a llevar una sorpresa. Voilà. Yves Lacoste, el autor que deben profundizar, deben leer, deben profundizar el conocimiento sobre las teorías de Yves Lacoste. Un hombre de 90 años ahorita. Nació en Fez, Marruecos. Este señor es el padre de la nueva escuela, la escuela francesa de los años prácticamente 60, 70 del siglo pasado. Le va a dar un impulso a la geopolítica que antes no tenía porque se había
cometido el grave error de confundir la geopolítica con la geopolítica alemana de los nazis, y no son la misma cosa. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué nos dice Yves Lacoste? Ahí está la definición de geopolítica, según la escuela francesa. La geopolítica no es una ciencia, no es una doctrina, no es una disciplina. No, ¿qué es? Un método de análisis de todas las rivalidades de poder sobre un territorio brutal, todas las rivalidades de poder. Y se hace referencia a actores políticos, no estados. ¿Por qué? La metodología geopolítica, que es un método de análisis de rivalidades de poder sobre un estado, aplica, por ejemplo, la metodología en el caso del análisis de las elecciones presidenciales en Perú, en Estados Unidos, en Argentina. Puede utilizar esto método de análisis, porque es rivalidad de poder para controlar un territorio. Entonces, no debo pensar solo la guerra, los cañones, no, los recursos naturales, no, va mucho más allá. Y ojo, porque hay que tomar en cuenta tanto actores estatales como actores no estatales. Y entre los actores no estatales están los pacíficos, peace and love, y están los violentos. Actores no estatales pacíficos o supuestamente pacíficos. ¿Qué tenemos? Partidos, sindicatos, actores, empresas privadas, ojo, actores no estatales violentos, crimen organizado, mafia, narcos, terroristas. ¿Por qué? Se trata de un retador al Estado que quiere controlar el territorio por fines específicos, pero quiere controlar el territorio y sus recursos, y entre los recursos está la población. La población es un recurso. Ojo. Entonces, ahora verán por qué, según la escuela francesa, no se puede hablar de la geopolítica del año de San Pepino, la geopolítica de los romanos, la geopolítica de una dictadura, según Yves Lacoste. Una situación es geopolítica si se encuentran los tres factores, los tres elementos que ven en pantalla. ¿Qué quiere decir? Lo que está en juego, punto número 1, debe ser el territorio. Entonces, control del territorio, de sus recursos. Punto número 2, debe haber una rivalidad política entre dos o más actores políticos, no estados, actores. Actor estatal, no estatal. ¿Ok? ¿Queda claro? Punto número 3. Los actores que se están disputando el control del territorio jalan por el pelo a la opinión pública. ¿Por qué? Quieren el respaldo popular. Chan, 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 chan. Por eso, sin medios de comunicación masivos, la geopolítica no existe. No existe la geopolítica del Imperio Romano. Además, no existiría por otra razón fundamental. Miren qué interesante que se nos dice. La geopolítica en una dictadura no tiene sentido, no existe. ¿Por qué? Yo, en el caso de ser un dictador en un estado, controlo a través de adoctrinamiento y propaganda mi población. Con puño de hierro la puedo someter. No necesito de la geopolítica. Ojo, para influir en mi población, pero sí que necesito de la geopolítica para poder influir y obtener el respaldo de la opinión pública de otro país. Ejemplo, un régimen que no es democrático, la Federación de Rusia. Según Levitsky, se trata de autoritarismo competitivo, un régimen híbrido. ¿Tendría sentido en Rusia geopolítica interna, a pesar que tenemos varios autores que escriben de geopolítica, Dugin, etcétera, pero escriben para nosotros?
no para los rusos. Ahí hay propaganda. No es necesaria. Miren qué interesante. Entonces, para que quede claro, según la escuela francesa, para hablar de una situación geopolítica, eso es un asunto geopolítico. Ok, deben encontrar estos tres elementos. Punto número 1. Lo que está en juego debe ser el control del territorio y sus recursos. Punto número 2. Deben estar involucrados 2 o más actores políticos, no necesariamente estados. Punto número 3. Los actores políticos que están en disputa entre sí están buscando el respaldo de la opinión pública, directa o indirectamente. Quieren involucrar a la población y para hacerlo crean representaciones geopolíticas. De manera trivial, vulgar, ¿qué dicen los periodistas? El discurso es una representación geopolítica. ¿Ok? Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Entonces, ojo. Ya se van a dar cuenta de cómo la geopolítica no puede ser una ciencia. ¿Por qué no puede ser una ciencia? Porque se trata de analizar representaciones, discursos políticos para obtener el apoyo, el respaldo de la población. No hay nada de científico en esto. Ojo, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Quién quiere ganar la disputa? Puede mentir. Veremos ejemplos de representaciones y ahora iré explicando bien qué es la representación geopolítica. Se van a dar cuenta que tiene que ver con la manipulación. A veces representaciones geopolíticas son construcciones con mentiras. Otras veces no, pueden ser más verídicas. Entonces, la única cientificidad de un analista geopolítico que es identificar las representaciones antagónicas. Por ejemplo, el conflicto en Ucrania. El gobierno nazista ucraniano, la invasión rusa para contener la OTAN en la Unión Europea. Son 2 representaciones geopolíticas opuestas. ¿Qué tengo que hacer yo como analista? Desarmo a las 2, las estudio. Ese es el método científico en la geopolítica crítica. Estudio las 2 representaciones y ¿qué hago? La desarmo, las analizo y finalmente creo mi representación. Diciendo, por los datos que tengo a disposición, creo que está pasando esto y puede pasar esto. ¿Queda claro? Ojo. Lo he adelantado, pero ahora lo vamos a ver también con ejemplos para que se entienda. Entonces, chicas y chicos, actores políticos, estatales y no estatales. No estatales, violentos, no estatales, no violentos. ¿Queda claro? Ojo. La geopolítica no toma en cuenta, según la escuela francesa, solo actores estatales. No. Hay que tomar en cuenta actores no estatales que se disputan el control del territorio. Por una serie de razones políticas, el control, extraer recursos, lo que sea. ¿Ok? Si hay disputa para controlar un territorio, la situación puede ser geopolítica. Deben ver las características. Seguimos entonces, si esto queda claro. Vamos con la representación. Eso es fundamental, lo deben aprender. Los actores políticos que quieren ganar la rivalidad necesitan respaldo popular. ¿Ok? Por eso no tiene sentido hablar de geopolítica en una dictadura. ¿Por qué? Puño de hierro. Tú no tienes que convencer a la población. La tuya. Tienes que convencer a los otros. Por eso se crean los discursos. Unos discursos geopolíticos. Por ejemplo, en Europa hay varios periodistas y unos analistas habrán escuchado que consideran
que Venezuela no es una dictadura, no es un régimen híbrido, casi es el paraíso de la democracia, ¿verdad? Y no hay ningún tipo de fraude electoral, todo está relativamente bien con el régimen, el problema son las sanciones y la política imperialista de Estados Unidos. Esa es una representación geopolítica. De adentro para afuera de Venezuela. ¿Ok? Es un ejemplo. Pero dentro tiene sentido. No, porque ¿qué hay? Puño de hierro. Es un régimen híbrido con una tendencia hacia el autoritarismo pleno, ¿verdad? Ojo. Entonces, recuerden que la participación de las masas puede causar cambios en la política estatal, ¿verdad? Cambios notables. Por eso, actores políticos que están en disputa quieren generar discursos que en la geopolítica francesa se llaman representaciones, ¿okay?, de la realidad para obtener el respaldo popular. Damos ejemplos para que se entienda. Y en unos casos, las representaciones son mentirosas. Pueden contener elementos no verídicos. Ejemplo, vamos con el primero. La Segunda Guerra del Golfo, 2003, cuando Estados Unidos, gobernado en aquella época por el presidente George W. Bush, decidió de invadir Irak, ¿verdad? El Irak. Irak era una dictadura bajo el estricto control de Saddam Hussein, ¿verdad? En 2003, para convencer a los otros países a participar en la invasión y aceptarla sin problemas, porque inicialmente, ojo, la invasión la llevan adelante solo Estados Unidos, el Reino Unido y Polonia. Después jalan a toda la OTAN, pero con el visto bueno también de la ONU, porque se crea una representación a favor de la intervención en Irak. Estados Unidos pueden encontrar toda una serie de videos con pruebas falsas. Afirmaba que en Irak se encontraban armas de destrucción masivas. Falsísimo. Ya habían sido desmanteladas. En Irak no habían. Pero yo recuerdo también el general Colin Powell en una reunión en la ONU que había llevado prácticamente una muestra supuestamente de gas nervioso que se producía en unos camiones modificados en Irán. Nos enseñaron una cantidad de material abrumadora. Pueden encontrar videos por YouTube. Se creó el discurso. Entonces, en términos técnicos, la representación geopolítica de un Irak que poseía armas de destrucción masivas y podía ser una amenaza. Entonces, ¡pum!, invasión justificada. Después se han buscado las armas de destrucción masivas. No hemos encontrado ni una. Cero. Ha sido una representación para obtener el respaldo. Estados Unidos creó esta representación con mentiras, pero de Yapa, para fortalecer esta representación, añadió otras. Saddam Hussein se le consideraba como líder del terrorismo islámico. Saddam, dictador sí, pero laico. Pertenecía al partido Baath, al partido del socialismo árabe, así como el padre del actual dictador sirio, Bashar al-Assad. El padre Bashar al-Assad, el otro Assad, también pertenecía al partido Baath. Eran laicos. No tienen nada que ver con el terrorismo islámico. Saddam Hussein se llevaba malísimo con Osama Bin Laden. No tenían relaciones, eran enemigos. Tercera representación, en Irak hay una dictadura, hay que derrocarla. Sí, chicos, ¿cuántas dictaduras hay en el mundo? Si van a ver los diferentes mapas, Freedom House y no solo, que vamos a descubrir que lamentablemente en el mundo hay más regímenes híbridos y dictaduras que no democracias. Entonces deberíamos hacer una guerra cada 2 por 3. Si esta, ¿no?, fuera la razón. Ojo, entonces hay estas representaciones a favor. Se crearon también porque hubo una pugna dentro de la misma administración norteamericana y en la sociedad norteamericana, representaciones críticas en contra. Estados Unidos quiere ir en Irak porque está interesado en el petróleo. Porque el petróleo iraquí es espectacular. Chicas, chicos, es petróleo de calidad green.
deberían estudiar. Miren cómo un analista político, de geopolítica, interesa de relaciones internacionales, debe estudiar diferentes temas. De eso hablaremos también más adelante. Ojo, la multidisciplinaridad. El petróleo iraquí es green. ¿Qué quiere decir green? Verde. ¿En qué sentido? Se extrae sin ir a mucha profundidad. Tiene pocas impurezas y no está denso. Es el paraíso del petróleo. Lo extraigo, lo refino un poquito, ¡pum!, y lo vendo. ¡Wow! Entonces, Estados Unidos estaría interesado en el petróleo iraquí. El escándalo Cheney Halliburton. El vicepresidente de Estados Unidos está embarrado en un escándalo con la empresa proveedora de la logística de las Fuerzas Armadas, Halliburton. ¿Por qué? Porque es uno de los directivos. Representación en contra de la administración Bush. Otra, la última, Plan Rumsfeld. Rumsfeld ha sido el secretario de Defensa de Bush, George W. Bush. Este señor ya en los años 90 había presentado a un presidente demócrata, a Bill Clinton, un plan para invadir Irak y transformarlo prácticamente en una plataforma de la esfera de influencia de Estados Unidos en Oriente Medio. Entonces, se quiere llevar adelante este plan. ¿Cuál es la verdad? Son representaciones antagónicas. ¿Qué debe hacer un analista geopolítico? Analizarlas y ver si hay elementos verídicos. Ojo, identificar los elementos que pueden explicar por qué hubo la invasión, por qué se quiso motivar y lo que puede pasar después. ¿Queda claro? Ojo. Vamos con otros ejemplos. Y miren cómo se intentó obtener el respaldo popular. Jacques Chirac, este señor, ha sido presidente de Francia. Ojo, en las elecciones de 1995, él ganó las elecciones como presidente francés. ¿Y qué hizo? Creó toda una representación que involucraba un hecho de política exterior dramático, la guerra en la ex Yugoslavia. ¿Por qué? En julio de 1925 hubo una masacre horrible, la de Srebrenica. Fue horrible. Los serbios masacraron a más de 8.000 musulmanes bosnios. Horrible. En presencia de cascos azules holandeses, de los Países Bajos. Jacques Chirac, ¿cómo se dio cuenta que la opinión pública francesa había sido golpeada duramente por esta masacre? ¿Qué propuso? Que si él iba a ser presidente durante la campaña electoral, lo dijo, no, ya iba a parar con eso. Es decir, se hubiera metido más en asuntos exteriores, hubiera impulsado a Estados Unidos también a meterse. Y efectivamente, fue tanta la indignación por lo que ocurrió en Srebrenica, chicos, que después también Estados Unidos se metió, pues. Clinton. Estamos en 1995, los acuerdos de Dayton, y terminó la guerra en Bosnia. Pero fue necesaria el desdén de la opinión pública, por lo menos europea, no quiero decir mundial, pero también en Estados Unidos hubo presiones. Miren cómo entonces la opinión pública puede cambiar, puede influir, puede cambiar decisiones de los políticos, por ejemplo, en el caso del Estado. Pero ¿qué ocurre? Hay que ver cómo se van canalizando y formando representaciones, como hemos dicho antes. Otro ejemplo, vamos adelante. El ataque químico en la ciudad de Duma, en Siria. ¿Recuerdan este ejemplo? Ocurrió en 2018. Fallecieron en la ciudad siria de Duma muchísimos civiles porque se utilizó efectivamente un agente químico. Según el presidente Macron, había pruebas que había sido el ejército de Assad ayudado por los rusos, pero Matthews, que era el secretario de defensa de Trump, que dijo, no tenemos pruebas fehacientes. Otra representación, Putin con Bashar al-Assad.
No hay pruebas que han sido los militares sirios. Además, la responsabilidad es de los rebeldes. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Miren, ya entre aliados no estaban de acuerdo en la OTAN. Finalmente hubo una represalia porque Donald Trump pisó el acelerador. El 14 de abril, Estados Unidos, Francia y Reino Unido atacaron bases militares sirias. ¿Y qué empezó? Por un lado y el otro. Difusión de fake news. Y hubo el temor de la Tercera Guerra Mundial. ¿Recuerdan? Fue impulsado por ambas partes, diciendo, hay armas nucleares, puede escalar la crisis, puede darse la Tercera Guerra Mundial. No. Si van a desarticular y estudiar las representaciones, se darán cuenta que no. Efectivamente, no se ha dado una escalation ulterior. Vamos con Perú. Chicos, esa es una representación. ¿Por qué? ¿De dónde la saqué? Del libro blanco de defensa del año que era 2005. Ojo, es el último libro de defensa que tenemos. Es una vergüenza. ¿Por qué? Necesitamos del libro blanco de defensa. Es un libro programático que establece objetivos en el sector defensa, procurement militar, lo que vamos a comprar. Entonces, es un libro, el libro blanco de defensa, programático, que debería tener cadencia de cada 5 años. En Perú no lo tenemos desde prácticamente la presidencia de Toledo. Estamos mal, no estamos bien, estamos malísimos. Pero, dicho esto, vayan a estudiar el libro blanco de defensa peruano, el último. Ahí vamos a encontrar este mapa, que es una representación, por supuesto. A ver, es una representación de lo que queremos que fuera Perú. Perú, país marítimo, andino, amazónico, bioceánico y con presencia en la Antártida. Miren ya solo cómo se presenta el mapa. Perú en el medio. ¡Pum! Perfecto. Está bien. Las rutas, centralidad del país. Ok, en la representación hay un elemento ficticio. Ese lamentablemente es un deseo. A ver, ¿cuál es? Es una representación geopolítica de lo que queremos ser. Pero está una mentirita ahí metida. ¿Cuál? A ver, pueden escribir en el chat. ¿Cuál es el hecho no verdadero? Pues relacionado con el país. Es más un deseo, lo que queremos ser. Entonces es una representación para también convencernos, convencer a los ciudadanos peruanos, convencer a los otros actores políticos. A ver. ¿Cuál es el elemento que no encaja en esta definición? Perú, país marítimo, andino, amazónico, bioceánico y con presencia en la Antártida. Vamos, lo sé que son las 9:20. Presencia en Antártida hay. Bioceánico. ¿Cómo va a ser bioceánico? Tomen el mapa. El país no es naturalmente bioceánico. ¿Se dan cuenta? No es bioceánico. Para nada. Colombia puede ser bioceánica, ¿verdad? Bueno, Argentina y Chile quieren serlo. Argentina no. Chile dice que lo es, porque es un cachito ahí final, ¿verdad? Pero no es bioceánico. Necesita de que hidrovías, líneas de transporte, bueno, distintos ferrocarriles, necesita de carreteras para ser bioceánico. Necesita de Brasil para ser bioceánico. ¿Se dan cuenta? Es una representación, lo que queremos que sea. Y ahí hay un deseo. Ojo, queda claro, es una representación. Presencia en Antártida sí tenemos, por si acaso. Entonces, según la escuela francesa, la geopolítica no es una ciencia, para nada. ¿Por qué? Porque tratamos representaciones.
tratando representaciones de los actores que quieren ganar la disputa del poder, nos pueden mentir, ¿verdad? Entonces, son opiniones las que vamos a ver, posturas, ¿ok? Miren la gran diferencia con un método científico. ¿Qué estudia un método científico? La naturaleza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se hace? Se aísla el objeto de estudio. Se reproduce en laboratorio algo natural y desde ahí se van a extraer leyes. Eso no se puede hacer con la geopolítica. Porque las representaciones son plagadas de opiniones. Las opiniones son subjetivas y sirven para ganar la contienda geopolítica. Representaciones subjetivas son parciales. Y si vamos con la supuesta cientificidad de una tesis geopolítica, caemos en la geopolítica alemana nazista. ¿Por qué? Vamos a hablar un segundo de esto, ¿no? Para que puedan entender. Después del Tratado de Versalles, terminada la Primera Guerra Mundial, se humilló al nuevo Estado alemán, que sufrió la República de Weimar. Recortes territoriales. Antes era un imperio. Después de la Primera Guerra Mundial, se encontró a ser una república que tenía que pagar una deuda de guerra brutal, que no tiene idea, altísima. Además, sufrió muchísimos recortes territoriales. Karl Haushofer, geógrafo, académico, también diplomático ha sido el hombre, porque fue enviado a Asia, tenía experiencia también en el sector diplomático. ¿Qué hizo? Quiso demostrar a través de la geopolítica que los recortes territoriales que había sufrido Alemania eran injustos, de manera científica. Entonces, la geopolítica alemana se propuso como pseudociencia para demostrar que Alemania no podía aceptar los recortes territoriales. A Hitler le cayó como un anillo al dedo. Empezó a tomar una serie de elementos, para regiones. El tema del Lebensraum, que es un legado de la escuela alemana de geopolítica y después se ingresó en la geopolítica. Deberían estudiar Ratzel, el padre, uno de los autores principales de la escuela alemana, el espacio vital. Cuando un Estado es vigoroso, es fuerte, tiene derecho a expandirse. Eso le encantó a Hitler. Haushofer también lo había retomado. Ahora no tenemos el tiempo en este corto taller, pero deberían estudiar también la biografía de este señor, las motivaciones y entender que para evitar los errores del pasado sería oportuno, por eso me encanta la escuela francesa, no considerar la geopolítica como una ciencia o una pseudociencia. No, porque la geopolítica no puede demostrar científicamente nada, tratando representaciones. ¿Ok? Representaciones de la realidad preparadas por actores que están implicados en una disputa para controlar el territorio. No, pues. Entonces, ¿cuál es el método científico de la geopolítica francesa? Estudio las representaciones, estudio las variables de la situación geopolítica conflictiva e intento entender qué está pasando de veras, no el discurso que me quieren meter en las orejas. ¿Queda claro? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? A ver, antes de terminar, yo he preparado también unas láminas más sobre el método para introducirlo, pero a lo mejor lo vamos a ver la próxima semana. Ojo, chicos, en base a lo que se ha dicho, en base a la escuela francesa, porque estamos considerando solo la escuela francesa, a ver, estos temas se pueden tratar sí o no con el método geopolítico. Vamos, el referéndum del acuerdo de paz del gobierno colombiano con la FARC. ¿Lo recuerdan? El referéndum. A ver, puede aplicar o menos el método geopolítico que iremos estudiando ya desde la próxima semana. ¿Hay representaciones? ¿Qué opinan?
tenemos los tres elementos. Lo que está en juego es el territorio. Dos o más actores involucrados y se quiere involucrar a la opinión pública, a la población, directa o indirectamente. A ver, Renzo dice que sí. Milenka dice que sí. Yes, se puede. Elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué opinan? ¿Se puede aplicar la metodología geopolítica que estudiaremos? Sí, se puede, correcto. Se puede. Y en el caso de la construcción del corredor bioceánico central, ¿aplica o no aplica? Ojo. ¿Se puede o no se puede? Renzo dice que sí. ¿Seguro, Renzo? ¿Qué falta? Falta algo que no falta en el caso del megapuerto de Chancay. Ojo. Chon, 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 chon. ¿Qué le falta al corredor ferroviario bioceánico central? De los tres elementos, ¿qué falta? Dice Sol, es más negociación entre estados. Por si acaso ha sido involucrada la población, directa o indirectamente. No. En el caso del megapuerto de Chancay, cuidado con Chancay. ¿Aplica o no aplica? Sí. Indirectamente. Más que indirectamente, yo te diría directamente. Sí que aplica. ¿Por qué? Lo que está en juego, territorio. Dos o más actores políticos, por supuesto. Y no tenemos solo al Estado peruano, China. No, no. Tenemos otros actores estatales y también actores no estatales. ¡Oh! Es un quilombo. Porque ahí están estados, están empresas, están grupos criminales. Chao. Además, se involucra la población con representaciones geopolíticas. Sí, va a ser fundamental este super megapuerto porque nos va a traer trabajo. Una representación. Hay otras representaciones también, ¿verdad? Oh, sí que aplica. A ver, recuerden el acuerdo, el Trans-Pacific Partnership que propuso Obama para cercar a China, TPP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, el otro Trans-Pacific Partnership. ¿Aplica o no aplica la geopolítica? Según el método francés. A ver, la escuela francesa. ¿Qué opinan? Pueden escribir en el chat si no quieren prender el micrófono. ¿Aplica o no aplica? ¿Cómo se ha negociado? A ver, Sol, adelante. Perfecto. Bueno, a ver. Bueno, si hay un transatlántico, me imagino que obviamente los actores involucrados son estados. Y bueno, de que hay territorio, el transatlántico va a pasar definitivamente por el territorio de ambos estados. Pero, o sea, lo que ocurre es que en este tipo de proyectos así tan importantes, no sé si realmente se tome mucho en cuenta la opinión de la población, porque, o sea, son proyectos grandes que solamente se dice, es conveniente y ya, y toda la gente se emociona, así como tipo Chancay. Era un acuerdo comercial esto, ojo. ¿Cómo se negoció? Acuerdos secretos. No vas a involucrar a la población. No aplica. Sí, dice Matt, los gremios de constructores también, en el caso de Chancay, por supuesto. Tienes muchísimos actores que están interesados. Ojo, en el caso del TPP, se negoció de manera secreta. La opinión pública no sabía nada, no se creó un discurso a favor. Una representación geopolítica. A ver, chicas, chicos. Convenios para evitar la doble imposición tributaria. ¿Aplica o no aplica la geopolítica? ¿Eh? La geopolítica francesa. Vamos, ¿qué opinan? ¿Aplica o no aplica con un tratado de este tipo? Convenios para evitar doble imposición tributaria. No, pues. Y a ver, acuerdos de compraventa militar. ¿Aplica o no aplica?
A ver, Sol, dices, creo que no. Sí, ¿Cuál profe, es? por ejemplo, ahora lo que ha pasado con los aviones Está en pasando, Perú. ¿sí o no, entonces? Sí, 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 porque estamos viendo que hay una interacción o sea, se están buscando dos representaciones, aquella que a favor de la compra de aviones militares y aquella que no. Entonces, podemos ver ese intento La de opinión buscar pública. apoyo o la negación, o en este caso, ir en contra de esto por parte de la población. Sí, entonces, cuidado. Solo te lo voy a escribir también en el chat. La respuesta es depende. Como ha dicho ahorita Brian, sí, en el caso del Perú, ojo. ¿Mm? Ojo, depende. ¿Qué deben tomar en cuenta? No se olviden nunca las tres dimensiones que deben estar presentes. Lo que está en juego, el territorio. 2, actores políticos en disputa, 2 o más. 3, involucrar a la población. Porque el caso, por ejemplo, de la compraventa de un avión de caza en Perú, el tema puede ser geopolítico. ¿Por qué? Se involucra la opinión pública, correcto. Pero ¿qué más? Vamos a los otros 2 puntos, los anteriores. ¿Por qué puede ser geopolítico? Por eso depende. Ojo, ¿por qué? Aparte de rechazo o la aprobación popular, se involucra. ¿Qué La más? participación de actores estatales y no estatales. En el caso estatales, podemos ver en este caso las ofertas, una de Brasil, la otra de los suecos y la otra de los americanos. Sobre no estatales también podríamos ver este caso en partidos políticos que se han manifestado en contra o a favor de la compra de estos aviones. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué Lockheed Martin llega a Perú y te ofrece un paquetún? Ya, toma, te ofrezco los F-16 Block 70, así. Claro, porque en el caso de esos 16 no solamente implica la compra-venta, sino también la visita de, en este caso, técnicos, profesionales, Formación. estadounidenses, y que en su llegada y en su visita no solamente se encargan de recopilar información y de darle esta información y enseñanzas a los pilotos, sino también de observar y ver cómo es que se está, en este caso, Hay otro desarrollando elemento el proyecto. también. Recuerden que el armamento americano, para utilizar armamento norteamericano hay que pedirle permiso al tío Sam. Ajá, tienes que tener permiso de, en este caso, Estados Unidos te agarra, sí, te puede controlar. Porque dice, tú le vas a pedir, ¿puedo utilizar los F-16, por ejemplo, para responder a un ataque de Bolivia? El gringo te dice, no, no puedes. Oh, no puedes. Ojo, miren cómo hay una serie de factores a considerar. Por eso la respuesta, dependiendo del contenido del acuerdo, las partes, si se involucra o no la opinión pública, la población, depende. A ver, Sol, así hayas comprado las armas o las máquinas, no, no puedes usarlas. Si no tienes la luz verde, no. Ojo, así funciona, no lo sabías. En el caso de armas norteamericanas, te compras el F-16, pero si quieres utilizarlo, hay que pedirle permiso a tío Sam. ¿Quieres atacar Chile? ¿Quieres responder a un ataque de Chile? Incluso, bravo Brian, incluso para venderlo de nuevo, no puedes vender el armamento así, usado. Tengo el F-16, 10 años, ok, quiero venderlo. No, tienes que pedir permiso. Ojo. Dice, qué chiste. Es una herramienta también de poder esto. Por eso puede, depende. Recuerden el depende, esta grande respuesta, ¿no? El depende que nos hace licenciados, magíster y doctores. En muchos casos. Entonces, ojo. Ojo. Los acuerdos de compraventa de material militar pueden incluir una serie de elementos notables, ¿ok? De geopolítica. Mucho cuidado. Chicos, el caso de Conga y Tía María. Pam, pam, pam. Vamos. Conga y Tía María. ¿Sí o no? Puedo aplicar la metodología geopolítica, lo que está en juego, el territorio. 2 o más actores políticos. 3, se involucra directa o indirectamente a la población. ¿Sí o no?
Conga y Tío María. Sí, no son más decididas, no te preocupes. Sí, aplica 100%. Mía, adelante. Sí, profe, buenas noches. Yo tenía una consulta Por sobre favor. este tema. Si bien es cierto, podemos, como usted bien dice, cumple con las tres características para hacer un análisis geopolítico, pero ¿en qué se diferenciaría con otros métodos? Por ejemplo, análisis de conflictos, ¿no? Eh, las curvas de escalamiento y tal. O sea, ¿en qué grado se podría diferenciar? Más que todo en la parte metodológica. Eso lo vamos a ver otro día porque necesitamos 4 o 6 horas. No te preocupes, vamos a ver. Lo que sí que te puedo ya adelantar, pasando, bueno, la clasificación no nos importa mucho esto, lo dejaré ahí y se lo pueden ver en la lámina. Este señor ha marcado la diferencia, Yves Lacoste. ¿Por qué? A ver, vamos con lo que tú preguntas de la diferencia. El método lo verán, la metodología geopolítica de la escuela francesa es una metodología multidisciplinaria, ¿ok? Ojo. Y lo iremos viendo en las próximas semanas. Pero ya te voy a decir, hay que tomar en cuenta el espacio y el tiempo, además de una serie de variables. Se lo voy a explicar ya la próxima semana. Pero lo que sí debe quedar claro al toque ahorita es esto. Yves Lacoste ha afirmado que lamentablemente hoy en día se estudia la geografía mal a propósito. La geografía es un instrumento de poder, pero ¿qué nos han metido en la cabeza? Y ojo, porque yo he colgado las lecturas de Lacoste, unas que tengo en PDF, otras lamentablemente las tengo en otro idioma, en francés, y impresas. Pero bueno, la geografía es un arma para la guerra. Lean esto. Ojo. Es interesantísimo lo que dice Lacoste en este libro, porque afirma que en práctica nos están engañando. ¿Por qué? La geografía es un gran instrumento del poder, sin embargo, se ha disfrazado. Chicas, chicos, ¿cómo aprendieron la geografía en el colegio? ¿Cómo es la geografía escolar? Memorizando. Tampoco mapas, ¿verdad? ¿Qué se le dicen? Perú tiene 33 millones de habitantes, la capital es Lima, otras ciudades importantes, Arequipa, el Perú es diverso, tenemos 3 áreas, costa, sierra, selva. No es así, ¿verdad? Sí, falsísimo, porque es mucho más complejo, hay saltos altitudinales, el Perú es super mega turbo diverso, no hay solo 3 regiones, es mucho más complejo. Uno aprende cada departamento, sí, aquí tenemos la minería, ahí tenemos agricultura, no te sirve para nada. La clasificación un bravo de Pulgar Vidal, esa sí que te sirve. Pulgar Vidal te sirve, eso sí, pero ojo, porque la geografía escolar, siendo mnemónica, no te hace entender nada. Si las capitales de los países americanos y europeos, imagínate, no te sirve a nada. ¿Por qué? Hay que georreferenciar los datos y lo haremos durante este taller. Veremos unos ejemplos y van a ver cómo se hace geopolítica. Y podrán aprender mucho sobre la geopolítica interna porque tenemos unas herramientas que no conocen, cacheradón virtual, como siempre. Pero yo se lo voy a enseñar y verán, hay unas herramientas brillantes. Ojo, entonces se disfraza, según Lacoste, la geografía como geografía escolar, un ejercicio mnemónico que no sirve para nada. Y también, tanto la escolar como la universitaria, ojo, la geografía espectáculo. Ah, qué lindo, te vas de vacaciones a Italia. Sí, me voy a tomar la foto al Coliseo en Roma. Ahí mi selfie. O sí, me voy a Perú, voy al Cusco, Machu Picchu. No sé a qué, no sé la relevancia de Machu Picchu. En el Tahuantinsuyo no tengo la mínima idea de esto, pero me tomo mi fotito así, ¿eh? Bravo, no te sirve.
porque no has aprendido nada. ¿Ok? Se trata de pantallas de humo. Ojo, es una pantalla de humo. Y Vlachos, por ejemplo, nos dice, ojo, cuando hubo la guerra en Algeria, ¿por qué? Querían independizarse los locales de los franceses. No sabían, por ejemplo, que no se vendían en el Magreb mapas. Los franceses no permitían la venta de mapas. ¿Por qué? Georreferenciar es poder. Es poder. El razonamiento geográfico es poder. Y se lo voy a enseñar en este taller. Deben georreferenciar los datos en un mapa. No sirven la geografía tradicional que aprendieron ahí, no sirve para nada, es un ejercicio mnemónico inútil. Entonces, lo que deben rescatar de Yves Lacoste al toque es el razonamiento geográfico. Ojo, vamos a introducir 2, 3 cositas y después ya nos paramos y seguiremos la próxima semana, pero quiero que vean cómo la metodología es especial, porque justamente Mía preguntó, pero ¿qué diferencia la geopolítica, este método geopolítico, de otras metodologías? Vamos, multidimensionalidad y multidisciplinaridad, con georreferenciación de los datos. Brutal. No puedes hacer geopolítica sin mapas. No se puede hacer. Entonces, hay diferentes métodos de geopolítica. Cualitativo, cuantitativo, y ahora está también lo del sistema de información geográfico que se hace con computadoras. Ahora con la inteligencia artificial nos van a sacar la recontramugre, porque yo voy a explicar el sistema cualitativo. El cuantitativo se basa sobre datos estadísticos, principalmente. ¿Ok? Yo explico el tradicional cualitativo. Con la inteligencia artificial ahora será mucho más fácil llegar a unas conclusiones y llevar adelante análisis de este tipo, porque la inteligencia artificial puede procesar datos al toque. Y cuando será posible también georreferenciar bien los datos, peor. Nos van a suplantar por completo. Pero bueno, lo importante es que sepan también qué inputs darle a la inteligencia artificial para hacer un trabajo de este tipo. Entonces, ojo, el espacio geopolítico es multidimensional y georreferenciado, multidisciplinario. Lo veremos ya desde la próxima semana. Chicas, chicos, deben aprender de antropología, religión, economía, ciencia política, ciencias militares. Mira, Brian, ya he colgado muchísimas lecturas. A lo mejor no voy a colgar las presentaciones todavía porque no vamos a hacer spoiler, ¿ok? Entonces, ahí lo que aconsejo es leer por ahora Lacoste. Antes que todo, la larga historia del presente. Lamentablemente, pude cargar solo 27 páginas de este librazo que pueden encontrar en castellano. Ese es un librazo. ¿Se ve? Deberían leerlo porque explica la metodología con ejemplos. Ese es un gran libro, lo van a encontrar. Se encuentra, difícil, pero se encuentra. ¿Ok? Otros tuve que sacar copias, por ejemplo, de libros de Lacoste en español, porque no se encuentra. Pero esto sí es un librazo. Tendrán la introducción, ¿ok? La van a encontrar. Sí, semana a semana, sí. Esta todavía, porque hay una parte que no he explicado, ¿ok? Lo que quiero que vean, y vamos a terminar dentro de unos minutitos. Lecturas en francés. Solo el problema es que son libros. Mira, tengo Kaplan, por ejemplo, ¿ve? Para acá. Tengo varias. Hay otra que también es interesante. Por favor, voy a enseñar también. Es el manual de geopolítica. No sé si pueden encontrar Armand Collin. Collin también es un gran autor. ¿Y dónde está mi amigo? Ahí está. Esperen un segundo. Pascal Boniface.
El problema de Bonifaz, no sé si lo han traducido, es muy conocido, pueden encontrar videos de Bonifaz. Esperen un segundo, este señor. Acá está. ¿Se ve? Bonifaz. Pueden encontrar videos por YouTube, a lo mejor con subtítulos. Explica muy bien. Hay muchísimos autores en la actualidad. Vamos viendo. Ok, lamentablemente tengo muchos libros de la escuela francesa en francés, por supuesto, pero en formato impreso, pues. Pero bueno, unos estudiantes como Renzo pueden ir a buscar, ¿verdad? A lo mejor me vas a dar una mano a encontrar material en español, Renzo. Vamos a ver lo que podemos encontrar. Voy pasando una bibliografía en francés y vamos a ver qué encontramos en español. ¿Ok? Yo lo sabía. Ay, mi vaso. Así es, Astrid. Se va a ver. Vamos adelante. Sí, no te preocupes. Voy a hacer creo que lo haré mañana, un documento, un Word, con una lista de autores. Sí, pues. Y vamos a ver. Pero miren, chicos, no deben desanimarse porque he colgado como 12 lecturas, por si acaso. Ya tienen 12. Y son muy interesantes. Lecturas interesantes, hay varias. Está también el manual de Pinochet, si lo quieren leer, pero ya es algo del pasado. Lo que deberían ver por el tema de la metodología es Durán Abad. Durán Abad escribió un manual. Yo discrepo totalmente con la primera parte porque afirma que la geopolítica es una ciencia. Claramente, yo perteneciendo a la escuela francesa no estoy de acuerdo, pero el método sí, es válido. Las variables que identifica son válidas. Por eso, como siempre, chicos, hay que rescatar siempre lo bueno. ¿Qué para el final de gobernanza? Ya no quieren leer, ya lo sé. Ojo, seguimos. Vamos solo con esto. Ojo, recuerden esto, que hemos dicho que la geopolítica se basa en razonamiento geográfico, la geografía, ¿verdad? Pero, ojo, la observación va relacionando espacio y tiempo. Ojo, en la geopolítica, según la escuela francesa, lean Yves Lacoste, las 20 páginas de metodología, se habla de frente de la necesidad de tratar el espacio y el tiempo de una cierta manera. El espacio, superposición de mapas y diatopía. El tiempo, no utilizamos una mirada sincrónica, sino diacrónica. Vamos a ver lo que ha pasado antes, pero con mucho cuidado. Damos un ejemplo. 2022, empieza la invasión por parte de Rusia de Ucrania. ¡Pum! Tengo la fecha. En febrero ha empezado esto. Ok. Enfoque diacrónico. ¿Qué ha pasado la semana prima? ¿Qué ha pasado el mes anterior? ¿Qué ha pasado los 3 meses anteriores? ¿Qué ha pasado el año anterior? Buscando eventos, buscando nexos causales, ¿ok? Y no se hace al revés, porque si llego, bueno, comienzo de manera sincrónica, desde el año de San Pepino, desde la invasión de los mongoles del siglo XIII, me alejo mucho, no, a Rusia, me alejo mucho de la situación geopolítica que quiero estudiar. Por eso el enfoque va a ser diacrónico. Lo puedo presentar de manera sincrónica, sí, pero yo lo estudio de manera diacrónica. Veremos ejemplos la semana que viene. El espacio, superpongo mapas. Eso es fundamental para buscar y aislar variables que me ayuden a entender la situación conflictiva que estoy estudiando. Y además voy variando la escala, la dicha diatopía.
paso desde un nivel micro al meso macro. Voy variando la escala de los mapas, porque de esta manera no se me van a escapar variables que eventualmente, utilizando mapas demasiado grandes o demasiados pequeños, no hubiera visto. Damos un ejemplo. La guerra civil en Siria. Estudio la batalla en la ciudad de Duma. ¿Qué ha pasado ahí? Estaban los rebeldes, el ejército sirio. Ok, el mapa de la ciudad. Pero voy a utilizar un mapa un poco más grande. Distrital, por decir. ¿Y qué voy a ver? Pero hay muchas más milicias, hay mucho más militares metidos de otros países también. Voy cambiando más y alejo la lupa de la escala y me voy a dar cuenta que, por ejemplo, están metidas potencias regionales, están metidas potencias mundiales ahí. Entonces hay que saber jugar con la escala y con los mapas. Eso se lo enseñaré. No hay problema. Y veremos cómo se puede hacer con una herramienta peruana. Se puede hacer considerando el país. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Tienen dudas? A lo mejor paramos ahora, para que no se confunda, porque después iré hablando y daré unos ejemplos la semana que viene del espacio y el tiempo, cómo hay que tratarlos. Si quieren, pueden adelantarse con la lectura y leer las 20 páginas de Yves Lacoste, ¿ok? La lectura de referencia sobre esta parte de la metodología es Geopolítica, la larga historia del presente. El manual rojo que he enseñado antes, ¿ok? Después deberían leer las otras lecturas de Lacoste. Yo he cargado la geografía, un arma para hacer la guerra, y después había una que era la geopolítica del subdesarrollo, pero no estoy encontrando el PDF. Voy a ver dónde lo he metido este PDF. Pero tengo unas copias, ¿ok? No sé qué están comentando ahí, pero están felices, no sé qué está pasando. Lo importante es que estén felices. Todos felices, profe, todos felices. Felices. Ay. Muy bien. Entonces, dudas, preguntas. Yo diría, vamos a terminar ahora y ya la próxima semana nos metemos de manera así fuerte en la metodología. Vamos a explicar espacio, tiempo, los panoramas y van a ver la diferencia de cómo una metodología de este tipo se acerca mucho a una metodología de inteligencia. ¿Ok? Ya se acabó, sí, hay mucho por decir. Pero lo importante es que sepan cuáles son los elementos de geopolítica según la escuela francesa. Una situación geopolítica, sí. Lo que está en juego es el territorio, su control. El control del territorio, el control de los recursos. Punto número 2. Deben estar en esta rivalidad metidos 2 o más actores políticos, no solo estados. Actores estatales, no estatales. Violentos y no violentos. Punto número 3. Se debe querer involucrar la población, directa o indirectamente. La población, la opinión pública. ¿Ok? Ojo. Entonces, dicho esto, chicos, seguiremos la próxima semana. Ojo, participen porque la parte interesante ya empezará la próxima semana. Vamos con full método. Y lo podremos aplicar juntos. Vayan pensando a situaciones geopolíticas también internas del país, porque lo vamos a aplicar, pues. Va a ser muy interesante. Entonces, chicos, que tengan una linda noche. Muchas gracias por la participación y la presencia. Somos 30, qué bueno. Pensaba que no iba a tener tanta relevancia el taller, entonces agradezco el CEP, como siempre, los chicos del CEP. Se lo hago, profe. Lo bueno es que guste lo que digo y que sea interesante y que puedan sumar conocimiento. Eso es lo más importante.